Buenos días, buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo tema de Geografía e Historia del nivel de segundo de la ESO. El siglo XVII en Europa, también en España. Este siglo fue una época de crisis política, crisis religiosa, crisis económica y social, periodo de intensas guerras. Vamos a ir subrayando. Las guerras debilitaron a España, que veía cómo su imperio en Europa iba de forma paulatina decreciendo, y Francia se convirtió en el nuevo país más fuerte de Europa, a la vez que Inglaterra también iba mejorando su posición. Sin embargo, este siglo XVII para España, que fue negativo, por otra parte fue muy positivo, ya que fue el siglo conocido como el siglo de oro de la ciencia y la literatura, de las artes. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? La guerra de los 30 años, el auge de Francia y el declive de España. Vamos a estudiar los llamados Austrias menores con Felipe VI, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el último Austria. La situación política en Inglaterra con la guerra civil y la revolución de Oliver Cromwell, el siglo de oro español y el arte barroco. En el siglo XVII convivían en Europa protestantes y católicos. Incluso en países como, por ejemplo, como Francia o como lo que conocemos como Alemania, Sacro Imperio, convivían juntos. Hay que recordar que los protestantes fue una reforma que se inició con el monje agustino alemán Martín Lutero en la década de 1520. El Imperio Germánico, como hemos comentado, era una zona de amplia extensión protestante. Los monarcas, los Habsburgo, eran católicos, pero algunos príncipes germánicos eran protestantes. El origen del conflicto fue la intransigencia, es decir, fue el poco respeto entre una y otra rama del cristianismo. Ambos se erigieron como la religión verdadera y no aceptaban al otro, ¿no? La guerra, a pesar de que se libró en los terrenos que hoy conocemos como Alemania, pero estuvieron implicados muchísimos territorios y países en ambos bandos, el bando católico y el bando protestante. La guerra finalmente acabó en 1648, con la llamada Paz de Westfalia, que cambió totalmente el mapa de Europa. De hecho, en el caso de España, España perdió varios territorios. Cambios políticos, pues para empezar, las Provincias Unidas, lo que conocemos como Países Bajos, Holanda, y Portugal se independizaron de España. Portugal fue durante un breve periodo de tiempo parte de España, y las Provincias Unidas, lo que conocemos como Países Bajos u Holanda. De hecho, decir Holanda es incorrecto porque Holanda es una región, es una parte de Países Bajos, pero bueno, lo conocemos, ¿vale? Todos y todas como Holanda. Pues Provincias Unidas también se independizó de España tras una larga guerra. Los Habsburgo, o sea, la familia, la dinastía de los Austrias, los Habsburgo, se debilitaron tanto en España como en Austria. Francia, por su parte,
se convirtió en el país más fuerte y al acabar la guerra, pues muchos países acabaron en bancarrota, claro, debido a 30 años de conflicto. Por otra parte, la guerra trajo consigo, evidentemente, enfermedades y hambrunas. De hecho, fijaos que dice aquí los apuntes que casi una cuarta parte, es muchísimo, de toda la población de la que hoy conocemos como Alemania murió. Importante, católicos y protestantes acordaron respetar las creencias de cada uno. Y el optimismo del Renacimiento fue reemplazado por el pesimismo clásico de una etapa de crisis como fue el Barroco, una etapa de crisis económica, crisis también de identidad, cultural, religiosa, pero una época también muy buena, una época estupenda para el arte, de gran producción, como veremos en páginas siguientes. El siglo XVII fue el siglo de la pérdida de la hegemonía española en Europa, mientras que poco a poco otros dos países se van haciendo más fuertes hasta ocupar pues las dos posiciones de liderazgo en el continente, como fueron Francia e Inglaterra. Este siglo, el siglo XVII, fue el siglo de la monarquía absoluta, con un rey que va a ser el que, por derecho divino, ya que según él, pues era Dios que le entregaba el poder absoluto, ¿no? Controlando todas las áreas del gobierno, controlando la justicia, controlando la política y también controlando la economía. Como por ejemplo, famosos fueron los reyes Luis XIV, apodado el Rey Sol, y ya después en el siglo XVIII el rey Luis XVI. Por el contrario, Inglaterra se convirtió en una monarquía parlamentaria, es decir, existe un rey, pero el rey tiene un poder limitado, tiene un poder controlado por el Parlamento, que era más fuerte. Aunque para llegar hasta este punto, pues Inglaterra tuvo que sufrir conflictos, revoluciones y guerras. Nos ocupamos de Francia con, esto fue el siglo XVII, el siglo de Luis XIV, Luis sin tilde, apodado el Rey Sol debido pues al gran poder que tenía, ¿no? Fue quien encargó construir el famoso Palacio de Versalles que veis aquí debajo y que después se vio como modelo para otros palacios reales en Europa, como por ejemplo el Palacio Real de Madrid o también los próximos palacios reales de La Granja en Segovia y de Aranjuez también en la provincia de Madrid. Pues bien, el Luis XIV, el rey Sol, el rey francés, rey absoluto por la gracia de Dios, incrementó el poder de él, del propio rey, mejor en azul, hizo más grande a Francia, librando guerras contra España, Inglaterra y el Sacro Imperio Germánico-Románico, lo que hoy conoceríamos como Alemania, ¿no? Expandiendo las fronteras de su país. Persiguió a los protestantes, obligándoles a irse del país o adoptar el catolicismo, es decir, la unidad religiosa. Solo era válida la religión católica. Y creó un imperio, ya que fundó colonias en América, por ejemplo, la zona que hoy conocemos como Canadá, en África y en Asia. Aquí en imagen del rey Luis XIV. En esta época se puso muy de moda el uso de pelucas, que de hecho se empolvaban pues para tener un buen olor y también pues porque al fin y al cabo no era una costumbre muy higiénica, aunque sí de prestigio social. Quien llevaba este tipo de pelucas ostentaban un cargo político importante, pues para evitar eso, pues para evitar la aparición de pulgas o parásitos, pues se empolvaban.
De hecho, como curiosidad, en la actualidad ya esto es algo evidentemente desfasado y anacrónico, no se utiliza, excepto los jueces, algunos jueces en el Reino Unido, así también como en la Cámara de los Lores, que es una de las dos cámaras parlamentarias de este país. Pero se usa ya como algo también simbólico. Aquí tenemos un esquema de los poderes que controla el monarca absoluto, controla todo. Controla la iglesia, controla el poder local, controla las instituciones políticas, todo el poder está centralizado en París, en la capital, bueno, en este caso en Versalles, que es donde estaba el Palacio Real. Versalles es un municipio que está a las afueras de París. Crea la unidad religiosa, va a reprimir y a perseguir toda idea contraria al catolicismo. Se exalta mediante el arte, mediante la propaganda, la figura del rey como un símbolo eterno, como un símbolo del poder divino. Se crea un ejército estatal, también centralizado, es decir, anteriormente pues existían tantos ejércitos como personas importantes, por ejemplo los nobles, quisieran contratar. Tú eras un soldado y luchabas para la persona que mejor te pagase, ¿no? Ahora no, ahora se va a formar, ¿vale?, un ejército francés profesional. Y si el rey controla el poder político, también a la iglesia, también va a controlar a la nobleza, ¿vale? Los antiguos señores feudales, los antiguos señores feudales que provenían de la Edad Media, que tenían a su cargo campesinos y tierras, pues ahora van a estar bajo el poder directo de quién, del rey, ¿vale? El rey va a controlar absolutamente todas las esferas de la política, la economía, la sociedad y la religión en Francia. Y digo Francia porque, aunque había más monarquías absolutas, también por ejemplo España, Francia fue el máximo ejemplo, ¿no? El máximo esplendor de la monarquía absoluta se dio en Francia. Aquí tenemos una imagen del Palacio de Versalles. Bueno, aquí este recuadro he tapado por respeto, ¿no?, a la persona, la profesora Rosa Liarte, que es la persona que ha elaborado estos apuntes y que, bueno, pues sale en este palacio. Y bueno, pues por respeto a esa imagen, ya que, bueno, pues no le he preguntado, ¿no?, sobre el consentimiento, algo muy importante. Vale, por eso que veis aquí este cuadro. Podéis entrar en esta página web para visitar el palacio. Yo invito realmente a que, bueno, si podéis, es una visita súper obligada. Si vais a Francia, si vais a París, acercaros una mañana o un día entero a este palacio. Podéis acceder en un tren de cercanías en una hora aproximadamente desde cualquier punto de París. Es una visita muy recomendable. Un cuadro de los propios jardines de Versalles, que tienen una extensión absolutamente enorme. Alrededor de este palacio fue creciendo el municipio, que también se llama igual, de título homónimo, Versalles. Aquí vemos dos imágenes del interior de uno de los pasillos, como veis, con un exuberante lujo. Otro recuadro, ¿vale?, que también he colocado abajo, también pues eso, por respeto a la imagen de la profesora Rosa Liarte. Son unos lugares más visitados de París y alrededores, como podéis observar. Era también muy común el uso del oro, ¿vale? Grandes lámparas, ¿vale? ¿Para qué? Para mostrar el lujo, el poder del rey y de la propia monarquía. Más imágenes del interior de Versalles. Bien, pasamos a Inglaterra, la otra gran potencia europea, y enemiga de Francia.
Si bien Francia cuenta con una monarquía absoluta, centralizada, en Inglaterra va a pasar al contrario. Inglaterra se va a decantar por una monarquía parlamentaria. El camino fue bastante tortuoso. Los conflictos, de hecho, políticos y religiosos entre anglicanos, que son protestantes, y católicos, llevaron a una guerra civil. El rey Bonaparte quería gobernar como monarca absoluto y además en un país de mayoría protestante se acusaba al rey de ser católico. Entonces existía una cuestión religiosa y una cuestión también política. La guerra civil enfrentó al rey Carlos I y al propio Parlamento. Finalmente, figura súper importante, Oliver Cromwell llevó al Parlamento a la victoria y el rey pues, acabó siendo decapitado. Sin embargo, Oliver Cromwell, líder revolucionario, que en primera instancia quería un gobierno del Parlamento, es decir, el Parlamento es la representación del pueblo inglés, finalmente pues se le subió un poco el poder a la cabeza y acabó convirtiéndose en dictador, cerrando el propio Parlamento. Oliver Cromwell era puritano, es decir, era una persona con una moral muy estricta, introdujo de hecho leyes bastante controvertidas, como por ejemplo azotar a los niños si jugaban al fútbol un domingo, que era es el día digamos sagrado para los cristianos, prohibición de que las mujeres usasen maquillaje, cerrar los teatros, porque se consideraba que el entretenimiento, el ocio de un teatro era contrario a la moral religiosa. Entonces, bueno, pues digamos, esto hizo que fuese perdiendo popularidad. Su figura fue cada vez era más controvertido y cada vez era un personaje más odiado. Una vez muerto Cromwell, los herederos de Carlos I de nuevo intentaron gobernar como reyes absolutos, pero el Parlamento no lo aceptó, siendo el comienzo de la llamada monarquía constitucional, por primera vez en la historia. Y es que el poder era compartido entre el rey, aquí a la izquierda, y a la derecha el Parlamento como representación del pueblo inglés. Aunque hay que decir que en este siglo XVII el Parlamento era representación de unos pocos ciudadanos ingleses. No todo el mundo podía votar. Por supuesto, no votaban las personas pobres, no votaban las mujeres, entonces era una representación limitada, pero representación al fin y al cabo, muchísimo más avanzado que en el resto de países europeos. Aquí vemos un esquema de las funciones y atribuciones que tienen tanto el rey como el parlamento. Comenzando por el rey gobierna, el rey elabora leyes, que eso sí deben ser aprobadas por el parlamento, recauda, es decir, recoge impuestos, también con la aprobación del parlamento, dirige la política exterior, es decir, guerras contra otros países europeos o alianzas, y controla la iglesia, bueno, la iglesia, lo escribo aquí, la iglesia anglicana, ya que el rey inglés era y es el cabeza de la iglesia. Los católicos tienen al papa como cabeza de la iglesia y los anglicanos, o la región anglicana, que es una rama del protestantismo, tienen como cabeza de su iglesia al rey. Por otra parte, el Parlamento se divide en dos, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores. Cámara de los Comunes, elegidos por los condados, es decir, ¿vale? Por los municipios, ¿vale? Los municipios y su área alrededor.
¿vale? Lo que sería en España, ¿vale? Una comarca, una agrupación de municipios y también por las propias ciudades. Los lores elegidos por el rey y por familias importantes, algunas familias importantes de la nobleza inglesa. Funciones, pues van a aprobar impuestos, leyes, se quejan ante el rey, si es que el rey ha cometido algún exceso, y también vale otras cuestiones como, por ejemplo, litigios, es decir, peleas por tierras, disputas de tierras entre dos o más propietarios, o cuestiones como el divorcio. Esta es una imagen, seguro que muchos la conocéis, sobre todo si habéis viajado a Londres, es el Parlamento inglés, edificio, este edificio es el actual, es del siglo XIX, ¿vale? Aunque tiene un estilo, ¿vale? Imitando al estilo gótico, que es un estilo, recordemos, de la Edad Media. Se sitúa aquí en el río Támesis y al lado, que está aquí detrás, de la famosa abadía de Westminster, la, digamos, la iglesia más importante de todo el Reino Unido. Bien, vamos ahora a estudiar cuestiones de casa, de la política española en este siglo XVII. Vamos a decir que nuestro país sufrió una gravísima crisis política, económica y también social en este siglo. Perdemos el poder, ya no somos la primera potencia europea, perdemos hegemonía, por ejemplo, en diversas guerras que nos fueron desfavorables y los tratados de paz, como el de Westfalia o la paz de los Pirineos con Francia, van a significar pérdidas de territorio. Esta es la época de los llamados Austrias menores. Lo voy a escribir. Los llamados Austrias, no sé si es con mayúscula o con minúscula. Los Austrias menores. ¿Por qué menores? Pues primero para diferenciarlo de los mayores, que fueron Carlos V y Felipe II en el siglo XVI, y también porque los Austrias mayores fueron una época de apogeo y de una hegemonía política en Europa, mientras que los Austrias menores fueron una época de pérdida progresiva del poder. En esta época, los reyes además van aparte de derrochar y una vida a todo lujo, van a gobernar, bueno, aquí dice con ayuda, realmente van a depositar el poder en sus validos. Un válido es como si hoy en día fuese un presidente del gobierno, ¿vale? Un primer ministro, es la persona que dirige la política en nombre del rey, aunque muchas veces es el propio válido el que hace, o sea, el que hace y deshace. Aquí tenemos una línea cronológica, una línea del tiempo, con los tres Austrias menores, la decadencia que fue cada vez mayor, Felipe III, cuarto y Carlos II, que fue el final, ya que no tuvo descendencia, el final de la propia dinastía, de la propia casa de Austria. Empezamos por Felipe III. Fue un rey bastante pacífico, ya que intentó por todos los medios llegar a acuerdos de paz, como por ejemplo con Inglaterra y con Países Bajos. Realmente no por un sentimiento de pacifista, sino porque el país estaba en bancarrota, tenía una situación económica muy débil. Depositó el poder en el duque de Lerma, que ahora comentaremos algo de él, porque fue un tipo bastante curioso, por decir de una forma. Pacto de paz con Inglaterra, pacto de paz también vale con las llamadas Provincias Unidas, con lo que conocemos como Países Bajos, y vale también la expulsión de los moriscos en 1609, fecha muy importante, acontecimiento capital, súper importante, fue un fracaso absoluto. Bueno, como bien sabéis, en 1492 los reyes católicos toman la última ciudad musulmana de Al-Ándalus, en la península ibérica, Granada.
A los musulmanes se les permitió al principio en privado pues utilizar su lengua, sus costumbres, su ropa, su religión, aunque poco a poco se le fue reprimiendo, se le fue obligando a dejar a un lado, o sea, a convertirse al catolicismo y a no practicar ninguna de sus costumbres y religión, ni siquiera en privado. Pero en España siguen viviendo muchísimas personas, ¿vale? Los moriscos, que eran musulmanes en tierras cristianas, personas que aparentemente eran cristianas, pero que, bueno, pues algunos seguían conservando su identidad musulmana. Eran personas que sobre todo se ubicaban en la zona de Levante, en Murcia, Valencia, y se calcula que fueron expulsados más de 300.000 moriscos. Fue bastante negativo porque los moriscos trabajaban sobre todo en el comercio, bueno, sobre todo más bien en la agricultura y bueno, pues herencias de tiempos pasados utilizaban una agricultura de regadío, con el uso de canales, de acequias, una agricultura muy rentable y muy fructífera y cuando se produjo esta expulsión, pues el país entró en una crisis económica. Importante comentar el Duque de Lerma, aquí os cuento una curiosidad. A ver, la capital se situaba en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces el Duque de Lerma, que era el valido, como si fuese primer ministro, convenció a su rey, a Felipe III, de que Valladolid, que está cerca de Madrid, capital hoy día de Castilla y León, era una ciudad era más idónea, una ciudad ideal para ser capital. Entonces había que trasladar la capital de Madrid a Valladolid. Claro, el traslado de la capital significa trasladar toda la corte. El rey, todos los funcionarios, o sea, muchísima gente que dejó Madrid para irse a Valladolid. ¿Qué hizo el duque de Lerma? Que era un tipo bastante astuto. De hecho, se considera que fue el primer caso de corrupción, digamos, política económica a gran escala. Compró muchísimos terrenos en Valladolid que estaban a precio de sal, a precio de ganga, precios muy baratos, y sabiendo que iba a trasladar la capital de Madrid a Valladolid, compró antes muchos terrenos. ¿Qué hizo? Pues que se los vendió a un precio muy alto a toda la gente de la corte, funcionarios diplomáticos que se marcharon. Pasado unos pocos años, convenció al rey de que se había equivocado y de que la corte, la capital, debía retornar a Madrid. Como Madrid se había quedado sin ser capital, el precio de la vivienda bajó muchísimo, porque tiene la capital. Entonces lo que hizo fue compró muchísimos terrenos en Madrid, de nuevo, para que otra vez, con el nuevo traslado de la capital de Valladolid a Madrid, en ese retorno a Madrid, de nuevo a esas mismas personas les volvió a vender terrenos esta vez en Madrid. Es decir, que él fue bastante listo, él sabía cómo iba a ser la jugada, se anticipó y convenció al rey, ¿vale? De su truco, ¿no? Primero compró terrenos en Valladolid, luego los vendió a un precio muy alto, compró barato en Madrid y luego vendió en Madrid a un precio también de nuevo muy caro, ¿no? Bueno, pasamos a Felipe IV. Felipe IV, 1621-1648, gobernó bastantes años. España de nuevo entró en guerras, de hecho la guerra de los 30 años. Conocemos a este rey que fue un bon vivant, o sea, fue una persona que le encantaba las artes, la cultura, le encantaba también la fiesta, iba mucho al teatro, le encantaban también las mujeres, era un mujeriego, le puso los cuernos a su mujer en infinidad de ocasiones y realmente su gobierno lo llevó a cabo el valido Gaspar Guzmán, ¿vale? Más conocido como el Duque de Olivares. Con el Duque de Olivares
fue una persona con bastante poder, yo creo que incluso más que el duque de Lerma en el anterior rey, y intentó llevar a cabo una política de prestigio, es decir, España estaba perdiendo poder y dijo, así, esto no puede ser, España es un gran país, somos una gran potencia, vamos a intentar volver a recuperar, digamos, esa posición de prestigio, ¿no? De poder. Pues le salió mal. Le salió mal porque intentó centralizar todo el poder en Madrid, ya que España era un imperio muy extenso, pero donde en cada región, ¿vale? Pues tenían poder, tenían sus propias leyes, sus propias instituciones de gobierno, había instituciones de gobierno en Castilla, otras en Portugal, otras en Nápoles, otras en Aragón, en Valencia, en Cataluña, en Mallorca, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando Olivares intentó llevar todo el poder, todas las instituciones a Madrid, pues eso provocó una revuelta, provocó el enfado de las tierras periféricas, el enfado de Portugal, que al final se rebeló y consiguió, tras una guerra, consiguió su independencia de España. Hubo una revuelta también muy grave también en Cataluña, en Aragón, en Nápoles, en Sicilia. Destacar la revuelta de Cataluña en 1640, que también fue a la vez de la de Portugal. De hecho, Cataluña durante un tiempo se declaró también independiente y luego se marchó con Francia, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Antes de volver de nuevo bajo poder, ¿vale? Bajo soberanía española. La política de Olivares fue bastante, eso, ¿no? Fue bastante, eh, digamos, negativa, perjudicial para el país, porque eso pues provocó distintos conflictos. Fue muy impopular, fruto de ello, al final, ¿vale? Pues fue cesado, ¿vale? Fue despedido. La finalización de la Guerra de los 30 años se firmó con la paz de Westfalia, y después la paz también de los Pirineos con Francia, donde España, ¿vale? Pues de nuevo va a ir perdiendo posesiones. Va a perder lo que hoy es el sur de Francia, el Rosellón, la Cerdaña, va a perder también territorios en Flandes. Va a ser un punto más en esa pérdida del poder que tenía en Europa. A Felipe IV le prosiguió su hijo Carlos II, una persona física y mentalmente incapaz de gobernar. De hecho, al principio, hasta que fue mayor de edad, gobernó su madre por él, Mariana de Austria. Tuvo varios válidos, destacamos, por ejemplo, Juan de Austria, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Fue una persona que murió sin descendencia. De hecho, bueno, él si no me equivoco, se casó 2 veces. Siempre echaban la culpa de la falta de hijos a sus mujeres, pero era él, ¿vale? Era él el que no podía tener hijos. ¿Por qué? Bueno, pues el índice de consanguíneo, el índice de consanguinidad era muy alto. ¿Qué significa esto? Pues los Austrias al final van a ser todos primos, todos son familia. Los hijos se van casando con miembros de la propia familia. Esto está comprobado, que esto con el paso de las generaciones da lugar a la endogamia, produciendo pues la aparición de diferentes enfermedades, tanto físicas como también mentales. La muerte de Carlos II sin descendencia dio lugar a la llamada Guerra de Sucesión Española para ver quién ocupaba el trono, enfrentando a Carlos de Austria, de la misma familia de los Habsburgo, pero por su rama austriaca. Los Habsburgo tienen dos ramas, los Habsburgo
españoles y los Habsburgo austriacos. Se enfrentaron Carlos de Austria contra Felipe V, que era el nieto del famoso rey Sol de Luis XIV de Francia, ¿vale? Felipe V, ¿vale? Felipe d'Anjou, escrito Anjou, d'Anjou, que finalmente fue el que consiguió coronarse como rey de España, iniciando la dinastía. Decimos adiós a la dinastía de los Austria y decimos hola a la actual dinastía de los Borbón, ¿vale? Que reinan en España hasta hoy día, ¿vale? Con el rey Felipe VI. Aquí tenemos un mapa de las posesiones españolas y portuguesas. Si bien en el siglo XVII fue un siglo de grave crisis política, económica y también social en España, con la pérdida de territorios en Europa, podemos decir que por el contrario los territorios americanos siguen siendo los mismos. Incluso se van extendiendo, se van fundando por aquí, por California, en Estados Unidos, también aquí en Texas o también aquí en Florida, se van fundando nuevas ciudades. El mapa de Europa en este siglo XVII, aquí tenemos a España, ¿vale? Con su actual territorio, Ceuta, Melilla, Canarias, y Orán. Orán es una ciudad que hoy, ¿vale? Pertenece a Argelia, ¿vale? Orán pues ya no es España. Portugal fue española desde 1580 hasta 1640, durante un breve periodo de 60 años, porque con la muerte del rey portugués sin heredero, en esa lucha por la sucesión, ¿vale? Se impuso Felipe II, que era familiar lejano del el rey muerto portugués. Francia también con casi su actual distribución, Inglaterra y Escocia eran países diferentes, se unieron en 1704, ya en el siglo XVIII. Las provincias unidas, lo que conocemos como Países Bajos, Flandes, cuya parte, que sería Bélgica y Luxemburgo, parte fue anexionada por Francia. El Franco Condado también pertenece a España, también fue anexionado por Francia. Vemos aquí el Imperio Otomano, ¿vale? Que esto es Turquía, Grecia, todos los Balcanes, Rumanía, Hungría, etc. Y el Sacro Imperio, ¿vale? Germánico-románico, que hoy conoceremos, ¿vale? Como Alemania. Este es el mapa de Europa en el siglo XVIII. Hay países cuyo territorio es idéntico al actual. Vemos en la península ibérica, Portugal, España, monarquías absolutas. También lo era Francia. Reino Unido, ya junto con Inglaterra, junto a Escocia, también pertenecía a este país, Irlanda, que conseguirá su independencia ya a comienzos del siglo XX. Y en Europa del Este el mapa no es, aunque los nombres no suenen, Hungría, Rusia, Suecia, pero el mapa sí que va a ser diferente al actual. Aquí sí que hubo muchísimos más cambios. De hecho, Rusia comenzaba a ir forjando su extenso imperio con anexiones en sentido a la actual Polonia. Prusia es un país también independiente, que fue una de las cabezas de la posterior Alemania. Alemania no existe como país, tampoco existe Italia. Son países recientes si lo comparamos con España, con Francia, con Portugal, con países que van a nacer ya en 1870. Aquí vemos un mapa de la peste. Durante la historia ha habido muchísimas epidemias, fiebres amarillas, viruelas, pestes, la famosa peste negra medieval de 1348, pero ha habido casos de epidemias
en Europa hasta principios del siglo XX. Es verdad que ya gracias al avance de la medicina y también a las vacunas esenciales, pues estos casos ya pues son anecdóticos, son muchísimo menos frecuentes. Por ejemplo, en el caso de esta peste del siglo XVII, vemos cómo cómo se instaló en gran parte de España. Si en este siglo XVII España perdió varios territorios y comenzó su declive como primera potencia europea, potencia hegemónica, también hubo una crisis económica y social. ¿Debido a qué? Debido, en primer lugar, a las numerosas guerras que mantenían casi siempre los reyes contra otras potencias. Pensemos que España era un imperio muy extenso en Europa y tenía que mantener estos territorios a costa de conflictos, de guerras, también la lucha contra el protestantismo, también el coste tan elevado que suponía mantener una guerra en Flandes, una guerra contra los portugueses, guerras contra Francia. También las enfermedades, pensemos que en esta época no había vacunas y pues las malas condiciones higiénicas y sanitarias hacían que enfermedades como la viruela, por ejemplo, pues fuese una auténtica calamidad. Y es que la población española, lejos de crecer, decreció en este siglo XVII debido en parte a las malas cosechas, a esas hambrunas, a esa falta de comida. Y además también la población comenzó a emigrar a América, pues buscando una gloria, una mejor vida. También los moriscos, recordemos que eran 300.000 personas, fueron expulsados. Todo ello hacía que la población española decreciese en este siglo XVII y no volviese a recuperarse ya hasta el siglo XIX con el desarrollo en parte económico y de la industria. Comercio e industria. Por una parte, hay que decir que la industria española era bastante escasa, era tradicional, era atrasada, nada que ver con la incipiente industria que ya existía en Inglaterra. Bueno, el comercio, comencemos por aquí, fue bastante fructífero, ya que pensad que de las colonias americanas venía una cantidad ingente, una auténtica salvajada de oro y sobre todo de plata procedentes de América, ¿no? De minas como la de Zacatecas en México o la de Potosí en Bolivia. Claro, esto realmente puede parecer positivo, pero no lo fue tanto por dos razones. Una, la gran parte de esa riqueza quedó en muy pocas manos, lo apunto aquí, desigualdad, una parte muy pequeña de la población española pudo vivir con un nivel de vida muy alto y hacer construirse grandes palacios, mandar comprar obras de arte, mientras que la inmensa mayoría de la población era analfabeta, era campesina y vivía pues realmente con unas condiciones de vida muy penosas. También provocó que esa gran cantidad de oro y sobre todo de plata que llegó a España de forma repentina hizo que el precio de la vida subiese muchísimo. Hubo una escalada de precios, la llamada inflación. La inflación quiere decir que la vida de repente cuesta más. Si por ejemplo me invento una barra de pan hoy cuesta 1 euro, pues de repente pasa a costar 2 y 3 euros.
Además de esto, hubo también otros problemas. La demanda de lana de Castilla, que fue uno de los motores económicos de España, la lana castellana de muy buena calidad y que se vendía en toda la península ibérica y también se exportaba, sufrió un descenso en su demanda. ¿Por qué? Porque se importaba, que aquí los apuntes no lo especifica, pero era porque se importaba lana procedente de Flandes, de lo que conocemos como Bélgica. En cualquier caso, menos demanda de lana castellana. También los comerciantes y artesanos tenían que hacer frente a altísimos impuestos. Gran parte de estos impuestos era para financiar las continuas guerras que debía soportar nuestro país. Ello hizo que muchos de esos comerciantes al final cayesen en la bancarrota y tuviesen que cerrar sus negocios, lo cual pues era una dificultad añadida a la economía española. Sociedad. En esta época del siglo XVII podemos decir que la palabra clave es desigualdad. Era una sociedad, lo apunto aquí también abajo, estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que no es como en la actualidad. Si en la actualidad tú naces con pocos recursos económicos, pero tienes una buena formación, ya sea una carrera universitaria o un grado superior, si tienes una buena formación, pues vas a tener más posibilidades de poder ir escalando, de conseguir vivir una buena vida, ¿no? Sí que es cierto que en la actualidad el nacimiento, si no te condiciona al 100%, pero sí que sigue pesando. Un ejemplo práctico, si tú por ejemplo estás aquí en segundo de la ESO y tienes pues en torno a 13, 14 años, si afortunadamente tu familia tiene cierto dinero y se te da mal, por ejemplo, las matemáticas o la física, te podrán pagar un profesor particular. Si por el contrario, desafortunadamente tu familia no puede costear este gasto, pues no vas a tener esa ayuda extra en casa pues para mates, para lengua, para física, y claro, eso al final puede hacer que te quede la asignatura. Esto es igual que si yo quiero estudiar inglés, porque el inglés me va a permitir tener más opciones de conseguir un buen trabajo, mis padres me pueden pagar un verano en Londres para aprender mejor inglés. Pues digamos que sí que te condiciona, pero no es y mucho menos como en la época. Y es que en la época, en este siglo XVII, la sociedad estamental quería decir que tu nacimiento condicionaba tu vida. Si tú naces campesino, mueres campesino. Si tú naces noble, es decir, eres hijo de marqués, de duque, de conde, es decir, si eres de una clase privilegiada, vivirás toda tu vida dentro de esa clase privilegiada. En esta época los nobles aumentaron su riqueza y su poder, más ricos por el oro y la plata de América. También acumularon acumularon grandes terrenos de tierra. Muchas veces pues eran donaciones del propio rey. Así que pudieron obtener más dinero pues explotando estas tierras, utilizando a mano de obra campesina pues muy, muy barata. También los nobles financiaban a los reyes cuando el país caía en bancarrota. Es decir, también se convirtieron en prestamistas, una especie de banqueros de los reyes que tenían que afrontar pues, sus innumerables conflictos y guerras. Debió ser una época difícil, ya que el desempleo aumentó, la desigualdad también se vio acrecentada, fue una época de mayor inseguridad, de robos, de violencia. Pensar que en esta época no existía con la actualidad el alumbrado público, no había farolas, con lo cual cuando se hacía de noche pues las ciudades y los pueblos
se quedaban totalmente oscuras, con lo cual pues el nivel de inseguridad era bastante alto. Lo hemos comentado anteriormente, la sociedad se dividía en, palabra fundamental, estamentos, que diferenciaban a un grupo social privilegiado de un grupo social no privilegiado por cuestión de nacimiento. Así comenzamos con los privilegiados, los subrayo aquí, privilegiados, que son, aparte evidentemente del propio rey, la nobleza y el clero, en un grupo muy reducido, en torno al 5%, pero tenían rentas, tierras y, ojo al dato, a pesar de ser los más ricos, no pagaban impuestos. El resto, los no privilegiados, pues eran la amplísima mayoría, más del 90% de la población, y eso sí, a pesar de que eran mucho más pobres, sí que pagaban impuestos. Los campesinos, su situación empeoró por las guerras, las crisis, las malas cosechas y el aumento de los impuestos para pagar esas guerras que mantenía España por todo el continente. La burguesía, dentro de los no privilegiados, la burguesía sí que vivía un poco mejor que los campesinos. Era la nueva clase, la incipiente clase que ya más tarde, en el siglo XIX, va a tomar el poder económico y político. La burguesía en este siglo XVII invirtió su dinero en tierras, también en comercio. Intentaron también pues, acceder, escalar a ese grupo privilegiado, como casándose, ¿vale? O comprando títulos. Por último, los pequeños comerciantes, y digo pequeños comerciantes, y artesanos. Muchos se quedaron sin trabajo, se cayeron en la ruina por ese aumento de impuestos, por esa crisis económica, viviendo en condiciones de vida bastante lamentables. Podemos situar a este siglo XVII como un periodo intermedio en cuanto a la ciencia, en cuanto al pensamiento, entre el Renacimiento y ya la época de la Ilustración, el siglo XVIII, y de la Revolución científica del siglo XIX, también revolución industrial. Durante la Edad Media la ciencia no avanzó mucho, ya que la gente pues seguía creyendo, por una parte, en las teorías científicas de los antiguos griegos y romanos, y también por otra parte la población aún era muy creyente y bueno, pues creían cuestiones como el castigo divino, por ejemplo, ¿no? Creían que todo lo que les sucedía era producto de Dios, ¿no? y de cuestiones de carácter divino. En el Renacimiento, los humanistas intentaron cambiaron su pensamiento de forma radical, y es que buscaron el porqué. No se conformaron con decir, me ocurre esto, esto es debido a que he cometido un pecado. No, vamos a buscar el porqué de las cosas, vamos a preguntarnos con un razonamiento más profundo el porqué de cómo funciona tanto el propio ser humano como el mundo en general. De hecho, claro, ello también fue debido al descubrimiento geográfico. Se dice que la gente fuese más curiosa, ¿no? La llegada de los europeos a América, ¿vale? Pues hizo que se conociesen multitud de cosas nuevas, desde alimentos, seres vivos, en cultura, hubo grandes avances en botánica, en zoología, etcétera.
los científicos comenzaron en este siglo XVII a hacer observaciones y experimentos, dando lugar a nuevas teorías, lo que se conoció como la revolución científica, que comenzó en este siglo XVII, pero sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Ya, de hecho, más adelante, ¿vale? Muy importante, por ejemplo, la figura de Darwin, ¿vale? Y sus viajes a las Galápagos, que es un archipiélago que está en el Pacífico, que pertenece a Ecuador, donde pues pudo observar a los seres vivos e ir trazando, elaborando su teoría de la evolución. Pero esto ya fue más adelante, concretamente ya en el siglo XIX. Por ejemplo, avances de esa época fueron la creación de las reales sociedades, por ejemplo en la de Madrid, en la de Londres, entre otras, donde se reunían científicos para ir discutiendo nuevas teorías, sus ideas y sus nuevos trabajos. De eso fue surgiendo un ambiente de excelencia académica que fue dando lugar a grandes frutos. De hecho, no es casual que empezasen a publicarse periódicos científicos con el resultado del trabajo de estos investigadores, y tampoco es casual, aunque fue más tardío, ya fue en el siglo también XIX, de hecho fue en 1869 también en Londres, no podía ser de otra forma porque Londres fue, digamos, una de las cunas de la revolución científica e industrial, la creación de la revista Nature, que hoy día, en el siglo XXI, es una, por no decir, la revista científica con más prestigio a nivel mundial. Todo científico que se precie debe publicar en esta revista sus investigaciones. Vamos ahora de los principales científicos. Empezamos como no, Isaac Newton, británico, estudió en la Universidad de Cambridge, que junto con la de Oxford son las dos más prestigiosas de Inglaterra. Ese Newton, entre otras teorías, la más importante que le demos es la teoría de la gravedad. Y bueno, la historia lo que cuenta es que le cayó una manzana en la cabeza desde un árbol. No sabemos si es cierto o no, es una leyenda popular, pero lo que sí hizo este hecho anecdótico fue que él se dio cuenta de que algo pasaba, ¿no? De que por qué ese objeto, ¿vale?, caía, ¿no? Pues a partir de ahí comenzó a elaborar, ¿vale?, su teoría de la gravedad. Otros científicos de la época pues fueron Copérnico, que descubrió que la Tierra giraba en torno al Sol. Kepler, que estudió las leyes de los movimientos de los planetas. Descartes, que tiene trabajos en matemáticas y en geometría en concreto. Y Galileo, que estudió el sistema solar. Ya también en el siglo XVIII, un siglo más tarde, fue también muy importante la creación de los primeros observatorios astronómicos, que también pues, supusieron un adelanto en la observación del espacio. Si el siglo XVII fue una etapa de grave crisis política, las guerras de religión, por ejemplo, y las guerras entre las potencias europeas como España, Francia, Inglaterra, etc., también fue por otra parte un siglo de un gran esplendor cultural y artístico. Se construyeron grandes palacios y catedrales en el nuevo estilo barroco. También se produjeron numerosas obras pictóricas, es decir, cuadros.
utilizando la técnica del claroscuro, como por ejemplo utilizó el italiano Caravaggio. Se escribió la mejor literatura, al menos en España, el famoso Siglo de Oro, con numerosos artistas hoy día conocidos por todos nosotros y nosotras, como por ejemplo el madrileño, bueno, era de Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca, ¿no? También, pues Góngora, por ejemplo, ¿no? O Quevedo. En Francia destacó Molière. En la música podemos citar a Händel, Bach o Vivaldi, con las 4 estaciones. En esta época el arte reflejó la crisis económica, religiosa y también de la propia identidad del ser humano. Y es que pasamos de un idealismo, de un optimismo que caracterizó al Renacimiento, al realismo y el pesimismo del barroco. Esto va a continuar siendo así hasta el siglo XVIII y siglo XIX, ya con el nuevo estilo del neoclasicismo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si comparamos cuadros del Renacimiento, como por ejemplo los de Sandro Botticelli, con el nacimiento de Venus, una mujer donde se ve una gran armonía, belleza, alegría, vida. Podríamos sintetizar a un cuadro, por ejemplo, del barroco, por citar un ejemplo, el cuadro del valenciano José de Rivera, titulado El martirio de San Felipe, donde se ve un cuadro caracterizado por la angustia, por el dolor. Son temas muy del barroco. Y bien, vamos a estudiar el arte. Empezamos tenemos arquitectura, escultura y pintura. Comenzamos, en primer lugar, lo pongo aquí, con la arquitectura. Durante la Contrarreforma, la Iglesia católica quería impresionar a la gente, ¿no? al creyente que entrase en la Iglesia y captar la atención, ¿vale? Evocando el sentimiento, las emociones, que no quedase el espectador impávido, indiferente, sino llamar muchísimo la atención. Hicieron, por tanto, un nuevo estilo arquitectónico, muy dramático, muy decorativo, ¿vale? El estilo barroco, que nació en Italia, en Roma, pero luego se extendió por toda Europa. La arquitectura neobarroca fue una evolución, podríamos decir, del Renacimiento, ¿no? Ya que existen muchas similitudes, pero vamos a destacar también las diferencias. Si, por ejemplo, en el arte renacentista tenemos un edificio más bien simétrico, armónico, en el Renacimiento, por ejemplo, se van a utilizar muchísimo las curvas, el uso del volumen. Fijaos, por ejemplo, aquí esta columna, ¿ves? Que va como girando, ¿vale? Que tiene aquí como estrías, aquí como estas líneas, ¿vale? Se llaman columna salomónica. El uso, por ejemplo, aquí en esta cúpula también todo en curva. Aquí también hay curva también en el tímpano. Vale, pues está hecho así a propósito, ¿no? Para, digamos, envolver y causar que no quede el espectador indiferente ante este edificio. También se van a usar elementos dorados, muchísima decoración. En este caso no es un barroco muy exagerado, pero hay algunos edificios barrocos en los que no queda nada sin decorar. Es el llamado horror vacui, que bueno, también ya se usase, ¿vale? En la época del antiguo Imperio Romano, ¿vale? Horror vacui, traducido horror al vacío. Escultura. Las esculturas son realistas, dramáticas
y muy emocionales. Figuras enérgicas con mucho más movimiento. Usan la luz y la sombra para marcar los volúmenes y dar mayor realismo y dramatismo a sus obras. Destacan dos escultores, ambos de Italia, Bernini y Borromini, pero sobre todo Bernini. Tiene innumerables esculturas. Si os gusta, bueno, pues busca en internet, pero si viajáis a Roma, podéis ir a la Galería Borghese. Galería Borghese. Me falta espacio, ¿vale? Bueno, esto es una E, ¿vale? Borghese. Donde pues, digamos, disfrutar de obras como el David de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa, que está en la iglesia de la Victoria de Roma, el grupo escultórico Eneas, Anquises y Ascanio, Eneas como yo, Anquises y Ascanio, bueno, eran mi padre y mi hijo en la mitología. También impresionante el rapto de Proserpina. Y también es una pasada, se veis el grupo de Apolo y Dafne, donde cuenta el mito de que, bueno, Apolo quería conquistar a Dafne a toda costa y esta, para evitarlo, se convirtió en árbol. Cuando Apolo tocó a Dafne, ella pues se convirtió en árbol para evitar, ¿vale?, que pudiese Apolo poseerla. Bernini también fue, bueno, también destacar el baldaquino, que es una joya descomunal que está en el interior de la iglesia de la Basílica de San Pedro del Vaticano. También fue pintor, ¿vale? También arquitecto, aunque se le conoce más por sus, tenemos por ejemplo el grupo escultórico que aquí dicen los apuntes, de la fuente de las cuatro esquinas, también en el centro de Roma, pero es más conocido sobre todo por su faceta escultórica. Aquí esto también señala como arquitecto, su función también como arquitecto, en el diseño de la plaza de la Basílica de San Pedro del Vaticano, con esa columna semicircular, que digamos con muchísimas columnas, que envuelve, digamos, y protege esa plaza de San Pedro en el Vaticano. Aquí tenéis la imagen, ¿vale? Esta columna, circular, semicircular, digamos, que permite conecta con el resto de Roma. Aquí está la frontera actual, que viene de 1929 en un acuerdo entre Italia y el Vaticano. La frontera actual entre los dos estados. El Vaticano es un estado, una monarquía absoluta, porque hay el Papa, es un rey absoluto. La frontera entre Italia, Roma y el Estado del Vaticano. Pues bien, esta columna que se abre de forma gestuosa a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, hecha por Bernini. Aquí tenéis una imagen en un primer plano. Fijaos en que es curvo, que no es recto, muy del gusto del barroco, para crear esa sensación de movimiento, ¿no?, que envolviese al espectador. Otra imagen también de un detalle de este conjunto arquitectónico y también escultórico. En la imagen superior, ¿vale?, pues se puede ver el escudo del Vaticano con las llaves de San Pedro, las llaves del cielo. Aquí vemos el baldaquino, un conjunto escultórico que fue diseñado para dar cobijo, para, digamos, proteger el altar.
Fijaos en las columnas que tienen aquí estrías, es decir, tiene aquí estas líneas, ¿veis? Aquí unas líneas, se llaman estrías, como las que salen en el cuerpo de los seres humanos. Una columna salomónica, ¿vale? Que va girando, ¿no? Todo lleno también de oro, ¿no? Si lo veis allí en directo, impresiona. Aquí tenemos un conjunto escultórico también de Bernini. Gracias a él hay numerosas fuentes y esculturas en toda Roma. Esta, por ejemplo, está en la Plaza Navona. Una segunda imagen de esta plaza, de la Piazza Navona, muy céntrica, muy cerca del famoso Panteón. Una obra capital, la que antes os comenté, también de Bernini, la escultura de Apolo y Dafne, que se encuentra en el Museo Borghese de la capital italiana. Vemos aquí, de manera un poquito más amplio, vemos aquí cómo Bernini logra imprimir un gesto dramático, un gesto también muy exagerado, muy gusto del barroco a Dafne, ¿no? Vemos aquí este mito, como por una parte Apolo intenta, digamos, poseerla y como Dafne en su intento por escapar, vale, pues prefiere, en ese mito, ¿no?, de la mitología, prefiere convertirse en árbol para no ser, digamos, poseída, ¿no?, por Apolo. Aquí tenemos otra escultura, también de Bernini. Vemos aquí cómo el dios Zeus, dios que la mitología griega es capaz de convertirse en prácticamente cualquier cosa, persona, animal o cosa o objeto, con tal de conseguir sus propósitos. En este caso, fijaos la cara de máxima expresividad. Fijaos incluso en este detalle cómo Zeus logra, o sea, cómo el cuerpo, cómo los dedos de Zeus, digamos, agarran o no, tocan el cuerpo de la joven. El éxtasis de Santa Teresa. Aquí vemos a la santa con una cara de éxtasis, de también máxima expresividad, como es, digamos, tocada, por decirlo de alguna forma, por el ángel, digamos, por la intercesión divina. Vemos aquí estos rayos dorados, que son pues realmente el toque, ¿no?, de Dios, digamos, ¿no?, pues que a través de este ángel. Situado aunque se ve pequeño, pero es bastante grande esta escultura, situada en la iglesia de la Victoria, también en la capital italiana. Y por último tenemos la pintura. La pintura también sufrió un cambio profundo con relación al Renacimiento, tanto en uno como en otro estilo. Se caracterizó por el realismo. Si bien es cierto que en el Renacimiento se apostaba por el naturalismo y también por una visión más idealizada, en el barroco se va a mostrar el cuerpo, la vida, tal como es. Es decir, por ejemplo, en el Renacimiento van a ser, por ejemplo, hombres pintados de forma perfecta, por ejemplo, musculados, digamos, siguiendo el canon, el patrón del hombre ideal según la concepción clásica griega. Mujeres también como muy esbeltas, también muy idealizadas, jóvenes siempre. Y por el contrario, en el barroco se van a pintar a hombres y mujeres tal como son, jóvenes, ancianos, ancianas, con arrugas, con defectos. Se van a pintar como Velázquez, el pintor sevillano, va a pintar también bufones, personas con enanismo, que se veían de bufones en las cortes reales, personas que tenían también, por ejemplo, pues enfermedades mentales, como por ejemplo síndrome de Down. Es decir, va a ser una pintura mucho más real, ¿vale?, que la idealizada del Renacimiento. ¿Cuáles son las características? Son las siguientes. Van a mostrar, como siempre, el dramatismo.
dramatismo, movimiento, muestran emociones y se usaba la luz para iluminar aquellas partes que querían resaltarse en la pintura. Se usaba, por tanto, lo pongo arriba, la técnica del claroscuro, que incluso en el pintor italiano Caravaggio va a denominarse el tenebrismo, ¿vale? Pasamos al barroco, que es un invento italiano, pero también España tuvo bastante difusión. Fue una pintura sobre todo propia, bueno, existe una pintura de los países católicos, España e Italia, y una pintura clásica de los países protestantes. En el primer caso, ¿no? Voy a poner aquí la letra A, ¿vale? Para diferenciarlo. En España e Italia, países católicos, se usó sobre todo como propaganda de la Iglesia, ¿vale? De la Contrarreforma. Eran pinturas religiosas. Destacamos a los españoles Murillo, Rivera, apodado el Españoleto porque se formó en Italia, y en Italia a Caravaggio. Una obra de italiano Caravaggio. Aquí se muestra, veis aquí por ejemplo, en esta crucifixión de San Pedro, el santo que tiene las llaves del cielo. Vemos aquí la cara del movimiento. Fijaos, no es una posición hierática, estática, sino al revés, con un gran movimiento. Vemos aquí el claroscuro, la luz, la zona más oscura, para que resalte la figura principal de San Pedro, la cara de angustia, ¿vale? Pues se ve claramente que es una pintura típica del barroco, del siglo XVII. La pintura religiosa, muy del gusto del barroco español e italiano del sur de Europa. Vemos aquí a Murillo, que fue experto en pintar Inmaculadas Concepciones, como por ejemplo en la que está en la National Gallery de Londres. Aquí tenemos la Anunciación de Murillo, una pintura aquí la cara muy dulcificada, pero vemos también más luz en una parte que en otra del cuadro. Vemos también el movimiento, las expresiones, los sentimientos, haciendo que el espectador no quede impasible ante la pintura que está contemplando. También, por supuesto, debemos destacamos al pintor sevillano, gran referente, uno de los maestros de toda la historia de la pintura universal y española, Diego Velázquez. Velázquez, entre otras facetas, fue pintor de cámara, es decir, fue el pintor personal del rey Felipe IV. Esto, claro, le abrió un mercado amplísimo para poder colocar sus obras de arte. Nacido en Sevilla, se trasladó a Madrid, ¿vale? Pintor de cámara del rey Felipe IV. El rey, fijaos si era bueno, que el rey solo quiso ser retratado por él. También recibió una beca para poder recibir formación artística en Italia. Esto, junto al acceso a toda la biblioteca real, le ayudó, ¿no?, a ser una persona muy culta, muy instruida, lo cual también benefició a su prolífica obra pictórica, sus cuadros. Pintó muchísimos cuadros de muchísimos temas. Pintó retratos, por ejemplo, como la famosa Las Meninas, que lo podéis ver en el Museo del Prado de Madrid. También el del Papa Inocencio X. Mitología, como el cuadro de las hilanderas, o también escenas costumbristas, como el cuadro Vieja friendo huevos. Aquí tenemos dos cuadros, a la izquierda el del monarca Felipe IV, y de la derecha el de Gaspar de Guzmán, el valido del rey, conocido como conde duque de Olivares, la persona más importante y poderosa del reino, por debajo del rey, o incluso por encima, porque tenía una acumulación de poder
bastante importante. Fijaos que un tema frecuente en la pintura era dominar el movimiento del caballo, lo cual claro era muy difícil. Aquí se puede observar los pintores, claro, no había fotografía, lo cual claro, facilita que puedas ver la fotografía 1 y 100 veces para pintar lo que deseas. En la época pues era mucho más complicado, ¿no? Aún así, pues verás que logra pintar con bastante realismo el movimiento del caballo. Que vemos al valido con una posición de seguridad, de firmeza, dirigiendo al país. El cuadro de las meninas, vemos aquí a la infanta, aquí a sus sirvientas. Fijaos que esto es clásico del barroco, el pintar a las personas humanas con todo su realismo, incluso a personas que tengan síndrome de Down, como es el caso de esta persona de la corte, de esta sirvienta. Aquí el propio pintor, Diego Velázquez, y él lo lucía a mucha honra, con mucho orgullo, la cruz de la Orden de Santiago, lo cual pues colocaba a Velázquez dentro de una posición de prestigio en la sociedad española. Aquí también este detalle, porque era un pintor que no dejaba nada a la improvisación. Aquí el detalle del rey y de su esposa. Fijaos también cómo domina la técnica de claroscuro, primera línea, y aquí el fondo, también la perspectiva, las dimensiones. Aquí vemos el cuadro que también está expuesto en el Museo del Prado de Madrid, el cuadro de Velázquez de las hilanderas, técnicamente llamado La fábula de Aracne, donde retrata a Aracne. Este es un mito griego. Aracne, hija de un prestigioso tintorero y una muy conocida tejedora, tenía un defecto, y que era muy orgullosa. Por esta razón retan a Atenea, a la diosa Atenea todopoderosa, o sea, una mortal, a una diosa le reta a ver quién de las dos teje el tapiz más bonito. Claro, Atenea, diosa inventora de la rueca del arte de tejer, claro, lo considera una afrenta. Atenea teje un tapiz donde aparecen los dioses del Olimpo y representa las derrotas que sufren los humanos cuando se enfrentan a los dioses, en una clara advertencia a su rival. En el tapiz que teje Aracne aparece al dios Zeus conquistando a otras mujeres. Atenea se ofende y convierte a Aracne, por su ofensa, por el reto que le ha lanzado, dice, sí, y lo convierte en una araña y la obliga a tejer para toda la eternidad. Así concluye este mito. La mitología griega y romana, bueno, la griega, que es la cuna, está llena de leyendas, de mitos, que son realmente una clara advertencia a los seres humanos de qué les puede pasar si se pasan de listos, por decirlo de alguna forma. Y este es, ¿vale?, el cuadro donde Velázquez pues, sitúa en primer plano a esta orgullosa tejedora, Aracne, haciendo una madeja de hilo. La diosa Atenea aparece a la izquierda del cuadro. Otra pintura mitológica de Velázquez, La fragua de Vulcano. Un cuadro de temática histórica, la rendición de Breda, ciudad que se ubica en la actual Holanda, en Países Bajos. Esto fue dentro del contexto de la guerra que mantenía España contra las Provincias Unidas, lo que conocemos eso como Países Bajos. La derrota de Breda, de esta importante ciudad, donde se ve que se le entregan las llaves a los españoles. Vemos aquí estas armas, ¿vale?, que son la que portaban los tercios de Flandes, un ejército de gran prestigio y que innovó muchísimo en las técnicas militares, que fue la vanguardia militar de toda Europa en su tiempo. Vemos aquí, ¿vale?, como Velázquez pinta un caballo demasiado voluminoso, ¿vale? Y es que eso, pues no se dominaba aún en esa época el dibujo, la pintura de este animal.
vieja friendo huevos, una escena costumbrista, como hemos comentado anteriormente. Vemos aquí, ¿vale? Pues más bien, aparte de ser costumbrista, pues una familia pobre, una familia humilde, ¿no? Ya que en el barroco, y Velázquez era uno de ellos, pues no se limitaban a pintar escenas idealizadas de personas ricas, sino, vale, que bajaban abajo, ¿no? Bajaban a lo cotidiano, a lo normal, a lo habitual. Bien, hemos hablado antes de, vamos a poner aquí una letra B, porque antes empezamos con los países, con la pintura barroca de los países católicos, España e Italia, y ahora vamos a hablar de la pintura barroca de los países protestantes, ¿vale? Vamos a destacar sobre todo a Países Bajos, a Holanda. Y es que la temática era diferente, había pinturas de religión, sí, pero no con tantísimo dramatismo y sentimientos como en el caso de los países católicos. En el norte de Europa hablamos de lo que hoy conocemos como Alemania, como Países Bajos. Hubo una creciente clase media de comerciantes y de burgueses. Estas personas eran clientes de obras de arte, bueno, porque les gustaba y también porque era pues un símbolo de prestigio, de estatus social. ¿Qué pedían? Pedían escenas de paisajes, retratos, escenas cotidianas o también pinturas religiosas. En el caso de Holanda, ¿vale?, destacó Rembrandt. Pero podemos nombrar también a Vermeer. Mientras que en Flandes va a sobresalir Rubens, Paul Rubens, que tiene también muchísimos cuadros en el madrileño Museo del Prado, y Van Dyck en Inglaterra. Aquí tenemos las tres gracias de Rubens. Podéis apreciar cómo el cuerpo de las tres mujeres pues es un cuerpo realista, es un cuerpo donde se aprecia el paso del tiempo, lo veis, ¿vale? En cómo pinta la piel, la carne, ¿no? Muy diferente a cómo sería pintado, retratado en una pintura, por ejemplo, de Sandra Botticelli del Renacimiento, ¿no? El Duque de Lerma, el Valido del rey Felipe III, también obra de Rubens. Vemos aquí también el movimiento, también la técnica de la luz y la oscuridad, el claroscuro. Y así llegamos al final del tema de este siglo XVII en Europa, donde hemos estudiado las características generales de un siglo que fue de crisis económica, social y política, pero un magnífico siglo para las artes, para la literatura y también para la ciencia, con grandes personajes que han pasado a la historia. Hemos estudiado el contexto político de España con los tres Austrias menores. Recordemos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que murió sin descendencia, provocando una guerra de sucesión donde participaron las potencias europeas para ver quién colocaba a su candidato en el trono español. Una España que pierde la hegemonía política en Europa en favor de Francia. Inglaterra también empieza a ir ganando en notoriedad, en importancia, siendo pues Francia la primera potencia europea, ¿no? Estudiamos también a estos dos países, la monarquía absoluta francesa con su máximo exponente, el rey Sol, Luis XIV, y la monarquía parlamentaria de Inglaterra, luego conocida como Reino Unido, cuando ya se unió ya en el siglo XVIII a Escocia. Y por último hemos visto también el arte, sus características generales, la arquitectura, la escultura y la pintura. Hemos visto el arte barroco de los países católicos, España e Italia, y también el arte barroco de los países protestantes del norte de Europa, como son fundamentalmente Países Bajos
Y así pues llegamos al final del tema. Espero que no os haya aburrido en exceso, espero que os haya sido como siempre de vuestra utilidad. Dar las gracias como siempre a la profesora Rosa Liarte, quien ha elaborado este documento pues que yo he utilizado para esta explicación, apoyándome en la aplicación Explain Everything. Sin más, desearos un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.